a la grabación del día de hoy. Muchísimas gracias a los compañeros que están conectados con nosotros en este momento. Un saludo muy especial desde el Sistema de Gestión de la Investigación en cabeza de nuestro líder nacional, el ingeniero Juan Sebastián Chiribí. Un saludo muy especial para que ustedes se articulen a esta capacitación en productividad científica. Es una estrategia que tenemos desde el Sistema de Gestión de la Investigación para hacer acompañamiento a los docentes con el fin de potenciar los conocimientos que tienen en temas de ciencia, tecnología e innovación. El día de hoy, 14 de octubre del año 2021, nuestro conferencista, el doctor Cristian Orlando Ávila, el tema que está proyectado para el día de hoy, clasificación y búsqueda de revistas. Nuestro conferencista ya está conectado, ya logramos hacer pruebas de sonido y les recordamos a los compañeros que durante estas cualificaciones de producción científica solamente estamos realizando la sesión en horas de la mañana. Entonces queremos darle una invitación, un saludo muy especial a nuestro docente, al doctor Cristian Ávila, por atender a este llamado y permitirnos conocer a través de su conferencia los conocimientos que tiene sobre el tema. Entonces, doctor Cristian, quedamos en manos suyas. La dinámica de la actividad, como la hemos realizado hasta el momento, después de la intervención del doctor Cristian, tendremos unas sesiones de preguntas. Las preguntas se pueden realizar por el chat o levantando la mano a fin de que se pueda el docente hacer la pregunta directamente. Cualquiera de las dos estrategias es válida. Entonces, doctor Cristian, un saludo muy especial para usted y damos inicio a la conferencia. Muchísimas gracias, ingeniera Irina, y por la invitación directamente al SIG. Realmente este proceso adelantado por investigaciones desde la zona, o me equivoca, me corrige la ingeniera Irina si viene del orden nacional, es sumamente importante en el sentido de que para nosotros poder evidenciar aquel trabajo que tiene cualquier producción científica de la mano y adelantar los mismos procesos para aquellos como yo que somos recientes en la publicación científica, es de suma importancia recoger cada una de estas breves experiencias y capacitaciones en este ciclo de conferencias que está adelantando desde el CIGE nuestra estimada ingeniera Irina. Esta, más que capacitación, podría decir charla sobre la estructura formal de la clasificación de los diferentes documentos científicos y cómo se realiza una búsqueda adecuada en las revistas, está concadenada directamente con el ciclo de conferencias. La siguiente conferencia, que es la selección de revistas, se va a profundizar fuertemente en lo que vamos a trabajar hoy a través de las plataformas de JCR y SJR. Básicamente profundizamos en la plataforma de Simago Journal para poder evidenciar cuáles son aquellas revistas, cómo seleccionar nuestra producción científica y orientar directamente esa producción con fines de que tenga mayor impacto. Es importante recalcar que estas plataformas de indexación que contienen las mejores revistas del mundo están clasificadas directamente en unos cuartiles, que es lo que vamos a trabajar significativamente en la siguiente sesión. Acá tengo la fecha, 21 de octubre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Permítanme compartirles la siguiente presentación. Me informan cuando ustedes puedan visualizarla adecuadamente. Se me perdió el micrófono, pero ya, ya podemos ver tu presentación. Perfecto, listo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar es cómo se clasifican
estos documentos en términos de producción científica y cómo hacemos las respectivas búsquedas científicas a través de las revistas que nosotros debemos buscar. Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta que todo el proceso de investigación se encuentra enfocado específicamente en poder visibilizar y tener impacto en todos los trabajos que nosotros en el mundo académico y científico desarrollemos. Es lo más importante. Eso lo hacemos a través directamente de nuestro respectivo semillero de investigación, que está escrito a un grupo de investigación, el cual es categorizado a través de la plataforma de MinCiencias, y eso va a generar un proceso de medición que finalmente repercute en cada uno de los diferentes investigadores a través de algo que se llama como reconocimiento. Es muy importante, actualmente en todo el territorio nacional e internacional están solicitando significativamente esta hoja de vida a nivel científico. Ya la académica, da por hecho, es muy interesante saber que un título profesional puede estar en paridad con cualquier otro título, el de maestría de igual forma, y finalmente estamos hablando de doctorados y postdoctorados de igual forma, aunque el postdoctorado no es un título académico, ya lo están homologando y se están centrando específicamente no en esa hoja de vida de títulos académicas, sino en investigación. Entonces, todos nosotros como futuros investigadores en términos de producción científica, debemos tener muy clara la tipología de los artículos, la tipología de las revistas y la influencia que tiene nuestra producción y, finalmente, dónde estamos publicando, estamos socializando, entregándole a la comunidad académica científica nuestros trabajos que tienen mucho esfuerzo y dedicación, sobre todo en zonas de difícil acceso y trabajo, como puede ser la zona amazorinoquía, desde donde estamos liderando este proceso. De igual forma, debemos conocer y seleccionar estas revistas adecuadamente. Ya por sí, comprender cómo funcionan estas revistas es mucho, pero su selección tiene un proceso que básicamente nos va a permitir a nosotros lograr el objetivo de publicar, como también puede generar el otro proceso por desconocimiento, que es el rechazo y continuamente rechazo y rechazo. Entonces, para ello tenemos que hacer un plan de publicaciones. Desde aquí, básicamente, en el ciclo de conferencias, se causa el primer paso en todo el proceso de construcción de un artículo científico. Reitero, en la siguiente se va a especializar en las revistas, después se va a trabajar significativamente en el método de la construcción de un artículo, se va a trabajar en los resultados del artículo, en la discusión del artículo, cómo se estructura el artículo finalmente, títulos, conclusiones, resúmenes, palabras claves y ya la socialización en el mundo académico. Entonces, lo primero que debemos nosotros comprender en el momento de los productos es que los productos que se clasifican en ciencias como nuevo conocimiento tienen un top. Y el top es la publicación de artículos científicos. En esta clasificación nosotros tenemos artículos científicos de investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión, artículos que se conocen internacionalmente cortos, de casos, reportes, temas de revisión, cartas de editor, editoriales, traducciones, documentos de reflexión derivados de investigación y reseñas bibliográficas. Todos aquellos que se encuentran en aquel cuadro que pueden visualizar amarillo ya son muy especializados. Básicamente son estas publicaciones que vienen directamente solicitadas por una carta o una membresía de una revista científica. Generalmente lo hacen los del comité editorial, comité técnico, comité científico de la misma revista y demás.
Entonces nosotros nos centraríamos en los que están en ese cuadro rojo. Tienen que tener muy claro que el documento, artículo científico, es aquel que presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos terminados de investigación. Esto es el concepto más invaluable y más preciso para lograr una publicación científica en aproximadamente el 85% de las revistas científicas en todo el mundo. Se dedican a publicar resultados originales. ¿Sí? Y sí es muy importante presentar que ese documento es resultado de la investigación X, Y o Z. Es muy importante dejarlo porque puede ser también un filtro de rechazo por no enunciar, no referenciar que es el resultado de una investigación, ya sea de la UNAD, a través de un PIE, una convocatoria abierta, etcétera. Es muy importante dejar claro específicamente ese tema. Ahí se utilizan lo que vamos a estar trabajando significativamente, la estructura de ese artículo científico, introducción, metodología, resultados y discusión, el famoso IMRF. De esa estructura se aplica, reitero, a prácticamente la totalidad de revistas científicas. Hay unas pequeñas modificaciones por áreas de conocimiento, como de la salud y demás, pero manteniendo esta estructura, reitero, las modificaciones son pequeñas de forma, pero la estructura en la construcción de un artículo científico de investigación es esa. Se encuentran también los de reflexión. Muy recientemente ha prácticamente frenado la aceptación de muchas revistas científicas de este tipo de documentos. Una de las razones fundamentales es que se utilizan directamente con unos fines que pueden llegar a ser al de, valga la redundancia, crítica de autores, interpretación de autores y demás, pero se puede presentar que hay autores que en búsqueda de citaciones hacen documentos exclusivamente destructivos y esto permite que haya una réplica y demás generando citaciones. Entonces, muchas revistas sí están cuidando esto porque la normatividad de las grandes plataformas está limitando directamente este tipo de documento. Están los artículos de revisión, aquellos de revisión sistemática de literatura. Son muy interesantes, sin embargo, la cantidad de revistas en porcentaje se ha reducido significativamente al 7% para el año 2020. Son documentos muy importantes porque permitía avanzar en investigaciones científicas a la gran comunidad académica científica en el sentido de adelantar significativamente el marco teórico, el marco empírico y tener condensada una información que ahorra tiempo y dedicación en esto para muchos investigadores en temas específicos. Sin embargo, también ha perdido significativamente el peso y solo bordea el 4% para el 2020. Y los artículos cortos presentan documentos originales, pero son preliminares o parciales. Y para poder presentar este tipo de documentos, estas investigaciones tienen que ser de, digámoslo, alto nivel, universidades muy reconocidas y demás. Por lo tanto, para las revistas que vamos a trabajar, es un poco complicado poder presentarse con este tipo de documentos. En este orden de ideas, yo necesito ir dejando muy claro que se trabajan muchas bases de datos, hay muchas plataformas posibles, indexaciones, ya sea por resúmenes, por plataformas en sí, por revisores, por gestores, etcétera. Pero para lograr publicaciones científicas de alto impacto, solo recomiendo trabajar con Clarivate y con Elsevier. Hay unas muy bonitas, excelentes, se pueden trabajar. Un ejemplo, pueden trabajar con el Cielo. La mayoría de documentos de Cielo pueden estar en Scopus o pueden estar en Web of Science. Lamentablemente, si esos documentos no están en estas plataformas, las revistas que sí están en estas plataformas tienen un porcentaje de adhesión y por no contar con los documentos significativos de estas plataformas pueden rechazar los documentos.
De igual forma, como vamos a ver en la siguiente capacitación de selección de revistas, donde hablaremos de los cuartiles eh, de publicación con los cuales se clasifica, por ejemplo, el Simago Journal Ranking, de Q1, Q2, Q3, Q4. Si yo me estoy postulando a un documento científico para una revista que se encuentra en Q1, mi bibliografía tiene que ser de Q1. Entonces, ese desconocimiento lo puedo utilizar. Están en bases de Web of Science, en bases de Scopus, pero si no está en el cuartil significativo, también va a ser rechazado. No puedo acceder a un cuartil de primer nivel, a un cuartil top, si el 97% de mi bibliografía no se encuentra en ese cuartil. Todo esto es muy importante saberlo porque es lo que nos permite a nosotros, primero que todo, no perder tiempo. Segundo, información clave y precisa para avanzar más rápido, tener en lo posible una transversalidad en información y tomar las decisiones para, reitero, acelerar los procesos y no frenarlos como lamentablemente durante mucho tiempo en Colombia uh, ocurrió. Entonces, sin más preámbulo, sabemos las 4 principales tipologías de artículos. Son investigación, corto, reflexión y revisión. Sin embargo, mi recomendación es directamente artículos de investigación. Representan el 96% de toda la tipología de publicación científica en las plataformas tanto de Clarivate como de Elsevier. Entonces, en ese sentido, ya teniendo claro que vamos a trabajar un documento científico para ser publicado como un artículo de investigación, todo podría definirse en términos básicos como la búsqueda inicial de información para la construcción de dicho documento. Entonces, en cualquier proceso de investigación, lo primero que hay que reflexionar es la metodología que yo tengo para la escritura en sí de un artículo científico y cruzar una ruta de planeación. Todos los procesos tienen que tener una ruta y la primera es precisamente la búsqueda de dicha información, cómo yo puedo recuperarla, cómo la evalúo, cómo analizo la información. Yo tengo claro que voy a publicar un documento científico en una buena revista, pero para ello necesito información buena. Necesito información que esté al nivel de la revista a la cual me voy a postular. Necesito información que esté acorde con los requerimientos de la publicación científica y que avale dicha revista internacional. Entonces, para ello, yo debo tener muy claras las fuentes bibliográficas que voy a trabajar. Porque reitero, las tasas de aceptación de artículos y la visibilidad e impacto que tenga mi escrito depende en un muy alto porcentaje en mis fuentes bibliográficas, en mis referencias bibliográficas. La base teórica y empírica está directamente relacionada con la aceptación e impacto de mi documento. Entonces, para ello, en la búsqueda científica, yo empiezo a tener un contexto de que debo construir una ecuación para emplear dicha búsqueda. No puedo sinceramente entrar a un computador y buscar el tema que se me ocurra directamente en Google Escolar o en cualquiera de las plataformas científicas. Ese tipo de búsqueda que yo realizo en Google es muy ambigua. Yo requiero una serie de conectores, una serie de operadores lógicos que me permitan capturar la información precisa, concisa, confiable que requiero para mi escrito. Y poder acceder a esta información es vital en la generación del impacto que va a tener mi documento. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a trazar mi ruta inicial para la construcción directamente de mi documento científico. El primero es seleccionar las palabras claves, algo que se llama tesauros. Ya vamos a profundizar en ello. La segunda es seleccionar la fuente adecuada. Ya brevemente les había hablado, yo, me perdonarán, yo lo trabajo con Web Science Scopus. Descargo los documentos de ScienceDirect
Por eso SignDirect me gusta, que ahí fácilmente descargo todos los documentos. Los documentos que no encuentre, ubico el autor, generalmente de las mejores universidades del mundo. Estos profesores tienen su página oficial y descargo documentos de ellos. Hay muchos documentos de la Universidad de Harvard, del MIT, Stanford, Yale, que no son open access, es decir, no tienen libre acceso, pero ubicando los diferentes autores de las referencias universidades como Harvard, he podido encontrar que en su página oficial ellos sí tienen la licencia de cargar sus respectivas publicaciones y he podido acceder a ellos. Ha sido muy enriquecedor ahora que estoy ya culminando mi grado de estudio actual y puedo manifestarle que es una herramienta fundamental saber quiénes son los autores y ubicarlos a través de la universidad. Asimismo, tienen plataformas, redes sociales científicas como ResearchGate y ahí ellos comparten documentos y es muy importante estar vinculados con ellos. El tercero es el diseño de esta ecuación de la búsqueda científica en las plataformas. Cuando yo construya esta ecuación, yo puedo aplicarla en cualquiera de las diferentes plataformas importantes para recopilar la información que requiere. El cuarto es buscar la información, revisar, analizarla. Y el quinto, nuevamente, repetir el proceso. ¿Cuántas veces lo realizo? Yo personalmente 3 veces. Lo realizo con Scouts porque Scouts tiene una plataforma muy agradable porque me da métricas sobre quién es el autor, la fidelidad, cosas que brevemente les voy a presentar. Después trabajo con SciDirac para poder descargar los documentos y finalmente con Web of Science para cruzar toda la información. Aquellos documentos que no se encuentran en SCAPS generalmente o casi siempre están en Web of Science, otros documentos están ahí, hago un filtro cruzando mis 3 bases de datos, les voy a explicar brevemente cómo se descarga ello y tengo el acceso a toda la información que preciso sobre un tema directamente definido. Entonces, estos son los 5 pasos que vamos a trabajar brevemente para comprender cómo se hace una búsqueda adecuada de información. Entonces, el primero es la selección de tesauros. Para tener claridad de una palabra clave, no es el tema que se le ocurra a la persona en su determinada localidad y cometiendo el error de pensar que de la forma como se expresa coloquialmente puede ser reconocido en el orden nacional e inclusive en el orden internacional. Un claro ejemplo de lo que me ocurrió a mí, yo tuve una publicación hace 12 años, revisando la publicación es muy buena, no tuvo un mayor número de citaciones y todo debido a las palabras claves que utilicé. Yo trabajé sobre las regalías petroleras en Colombia, con énfasis en Casanare, pero mi palabra clave fue regalías. Ese término lo conocerá uno que otro parroquiano en Colombia, pero a nivel internacional no. Y fue tan sencillo comprender mi error que hubiera colocado una palabra más precisa como petróleo, entre otras, el número de citaciones hubiera sido mucho más grande y efectivamente el impacto del documento hubiera sido mayor. Es decir, la visibilidad del documento fue un desastre y el responsable específicamente fui yo, por no saber, tenía conocimiento de que existían esta homologación internacional para saber exactamente ese término con el cual a nivel global en la comunidad científica se expresa el tema respectivo del cual yo estoy trabajando. Entonces, si yo puedo ir directamente a estos tesauros y encontrar aquellas palabras claves con las cuales voy a trabajar mi documento, con ellas mismas voy a realizar mi proceso de búsqueda científica en las plataformas ya antes mencionadas. Están en el segundo nivel. Entonces, estos tesauros me van a permitir a mí definir exactamente el concepto, limitar todos esos tipos de sinónimos, la genericidad, ser más específicos y tener aquella equivalencia idiomática. Muy importante también comprender que todas las búsquedas con prioridad se requieren que sean en inglés. Hay estudios, hay uno del 2020 que refleja que el 96% de publicaciones están en inglés.
En español es solo el 8%, no diría el 96% porque sí, porque hay documentos que se encuentran disponibles en bases de datos de Web of Science y de Scopus en español, en inglés, en francés o en español, inglés y portugués. Es decir, que ya estamos hablando que las revistas de mayor impacto están publicando en varios idiomas el mismo documento. Sin embargo, la lectura de la comunidad científica es el inglés. Entonces, las búsquedas se realizan específicamente en inglés. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Les recomiendo esta base de datos multidisciplinar, vocabularies.unesco.org, browser Thesaurus. Allí van a encontrar exactamente el término que requieren para su búsqueda científica. Si ustedes son del área de la salud, la mejor sería efectivamente la segunda, la NCBI. Y si son del área de ciencias agrícolas, entonces la FAO, la de Agrovac. La cuestión es que es muy importante comprender que hay un lenguaje controlado de términos y las relaciones entre ellas es única. Lamentablemente las interpretaciones, dependiendo de su país, dependiendo de la cultura, entre otras cuestiones, puede generar una amplia gama de distorsión específicamente esa palabra. Por eso es tan importante normalizar toda esa variedad de interpretaciones en lo que se conocen como tesauros. Trabajando con ellos, yo tengo la seguridad, tengo la claridad y totalmente la certeza de que son las palabras con las cuales puedo trabajar en cualquier país. Ahora bien, iba a ser un ejemplo de ello, pero perderíamos el tiempo, entonces voy con una búsqueda en todo nuestro proceso del día de hoy sobre pobreza. Entonces, es un término que a nivel internacional es el mismo y mi investigación va a ser sobre pobreza en el mundo. Para que tengan muy claro, con los ejercicios breves que voy a presentar a comunicación. Entonces, si yo ingresara a mi tesauro en la UNESCO, en la clasificación de UNESCO voy a encontrar que pobreza es pobreza aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Por eso era importante la capacitación anterior de la clasificación de la UNESCO y específicamente de la OCDE, que ahí dejan definidos cuáles son las áreas de conocimiento y directamente cuáles son las áreas que me definen en mi formación profesional, porque cada vez que vas a ingresar a una sumisión de un artículo científico en cualquier revista, te van a pedir cuál es la gran área del conocimiento, cuál es la subárea, sucesivamente en discriminación. Pero todo es a la clasificación científica que hace la UNESCO o la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Entonces, teniendo en cuenta ese tesauro, yo elegí mi tesauro que va a ser pobreza. Nuestro segundo paso es ir directamente a las fuentes de elección de bases de datos científicas, donde yo voy a trabajar. Claramente ya dejé mucha especificidad que trabajo esas dos, Web of Science y Scopus. Entonces la plataforma de Clarivate y la plataforma del Elsevier es donde yo voy a realizar mis respectivas búsquedas y demás. Estas se encuentran en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esto es un recordatorio por donde ustedes pueden ingresar directamente. Bajan su cursor, van a biblioteca, bases de datos y encuentran en despliegue cada una de las diferentes iniciales de las posibles plataformas. A mí de esa plataforma me encanta mucho la S porque ella contiene el cielo cuando la trabajaba, pero significativamente en SciDAC y SCAPS. Entonces, yo trabajando con estas bases de datos, con SciDAC y SCAPS, garantizo que estoy trabajando documentos científicos de alto impacto. Para la siguiente capacitación voy a ver que hay una clasificación adicional, los cuartiles dentro de estas plataformas, que es muy importante en el momento de rankear el porcentaje
de alto impacto dentro de mi bibliografía en el momento de presentarme una revista científica. Por eso es importante tener estos datos y está concadenada esta capacitación con la siguiente y así sucesivamente. La selección de revistas científicas donde yo voy a publicar. Entonces, ya teniendo claro que voy a trabajar estas dos bases de datos, debo diseñar la ecuación o las ecuaciones necesarias para la búsqueda en estas plataformas. Y para ello, yo debo tener una claridad significativa. Mi tesauro, ya sé que voy a hacer, como les había mencionado, mi búsqueda de pobreza en el mundo, poverty in the world, y mi objetivo es encontrar esa ecuación que se conoce como la ecuación booleana. Entonces, el objetivo mío es explicar minuciosamente cada uno de los términos para después ustedes evidenciar cómo se construye directamente esta ecuación o cómo le permito a la plataforma a través de unas limitaciones, unas inclusiones y unas adhesiones, tanto en Scopus como en otra plataforma, llegar a esta misma ecuación. Esta es la ecuación para cualquier investigación yo requiero tener siempre. Esto obedece exclusivamente al tema de pobreza en el mundo. Pues, ¿cómo construyo esa ecuación para hacer la búsqueda en una plataforma científica? Alguna vez me preguntaron si esta me permitía a mí ingresar en otras bases de datos y sí, estas son ecuaciones básicamente hasta donde sé internacionales en las plataformas. Yo con esta misma ecuación busco en Science, en Scopus, en Web of Science, en LabNet, también he buscado en Cielo, etcétera. Entonces es sumamente importante comprender cómo se construye. Para ello, inicialmente debo comprender que existen unos operadores lógicos o conectores booleanos. Comúnmente se conocen como operadores booleanos, el AND, OR, NOT y OR short. Estos operadores booleanos simplemente son códigos de búsqueda que me van a permitir definir la información. Es decir, yo la puedo ampliar, la puedo restringir, la puedo excluir, todo a través de palabras que yo determino importantes como claves y efectivamente genero indicadores de información para obtener exactamente lo que yo estoy requiriendo. Los más importantes o más reconocidos son estos cuatro de los cuales vamos a trabajar. Sin embargo, les voy a presentar otros para la construcción directamente de nuestra ecuación booleana. No obstante, antes de trabajar estos cuatro, hay dos temas muy importantes en la comunidad científica en la búsqueda de información que debo tener presente: sensibilidad y especificidad. La sensibilidad significa que hay un mayor número de citas, hay más páginas, referencias, muchas palabras y todas no necesariamente estarán relacionadas con mi tema. Es decir, que yo puedo encontrar pobreza en mi búsqueda con todas las diferentes ramas de conocimiento. Especificidad es que tengo menor número de citas, pero están estrechamente relacionadas con el tema. Si yo quiero hacer una investigación muy especializada, muy específica, esta segunda categoría en mis operadores booleanos sería la principal. Sin embargo, cuando yo soy tan especializado, tan específico en mi búsqueda, yo puedo obviar información sumamente importante y puedo perderme del contexto real. Por eso no es nunca aconsejable trabajar solo indicadores de búsqueda con altos niveles de característica especificidad, es decir, información específica. Esto solo acontecería con investigaciones de alto nivel. De lo contrario, no. Yo trabajo con áreas de ciencias sociales, desde economía, que no puedo cerrarme con la transversalidad de conocimiento que existe y la implicación que tiene en interacciones y conectividad y transitividad de información científica de todas las diferentes áreas de conocimiento. Cada una de ellas me van a generar a mí
un aporte muy importante, invaluable, y reitero, yo no puedo excluirlo en mi investigación, mucho menos en mi análisis. Entonces, el primer operador de intersección es el AND. Tengan muy claro que estos operadores están en inglés. Todas las búsquedas se aconseja siempre hacerlas en inglés, la pueden realizar en español, pero la obtención de resultados no necesariamente va a ser la mejor. Por eso se recomienda siempre en inglés. Entonces, ¿qué hace este operador? Entonces, imagínense en un conjunto de información A y el conjunto de información B. Con este importante operador booleano, AND, lo que yo hago es capturar solo los términos que están específicamente trabajados en A y en B. Aquella intersección la dejo externa, es decir, que solo voy a encontrar documentos del tema A y documentos que tengan el tema B. Aquellos que tengan A y B van a ser completamente excluidos. Entonces, esa intersección de exclusión va a generarme una característica de baja sensibilidad, pero alta especificidad. Sí, porque estoy solo buscando A y B. Aquella información donde utilicen los dos temas de mi investigación no me interesa. Por eso es alta especificidad, pero reitero, es baja sensibilidad. Ahí puedo estar obviando información importante. El segundo es el operador sumatorio, el OR. Esta es una suma lógica. Siempre lo voy a utilizar cuando requiero tener la información total. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo, tengo mi tema A y mi tema B, y al aplicar este operador booleano, el OR, voy a obtener toda la información de documentos del tema A, toda la información de documentos del tema B y toda la información donde interactúen A y B. Es de esperar que tiene una alta sensibilidad, tiene toda la información, todas las citas, referencias posibles sobre esos temas, pero no va a ser para nada especializado, va a ser muy bajo en su especificidad. Este tipo de información uh, también en exceso es inadecuado. Sin embargo, este operador booleano se utiliza como sumatoria de muchos filtros, como lo vamos a ver al momento de interpretar nuestra ecuación booleana presentada anteriormente sobre la búsqueda de pobreza en el mundo. El tercer operador es el operador de exclusión, el NOT. ¿Qué nos hace este operador? Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos los documentos de A, del tema A, y los documentos del tema B. Pero este operador nos deja en exclusividad solo los documentos sobre el tema A, no aquellos temas donde hay una inclusión del tema A. Es decir, que la información de temas B no van a ser tenidas en cuenta y la interacción que tengan con el tema A tampoco. Entonces es de esperar que hay una especificidad, entre comillas, alta, pero en síntesis es de mediana sensibilidad. ¿Por qué? Porque no existe un tema específico. Siempre hay una transitividad. Es decir, cuando yo utilizo este tipo de operador booleano, solo puedo generar directamente una búsqueda inadecuada. Por eso uno no busca pobreza específica como una palabra clave. No, uno busca pobreza mental, pobreza económica, pobreza social, pobreza espiritual, que hablamos de religiones, etc. Entonces, nótese que no habría necesidad de este tipo de operador de exclusión, pero sí es importante en su interacción con otras palabras claves. Finalmente, tenemos el operador exclusivo, el SOR. Este
va a revisarte todos los documentos posibles que tienen tanto A como B y va a excluir donde se combinan. Entonces es de esperar que es muy sensible, pero tiene baja especificidad porque no contempla la interacción de los dos. Entonces, esos son los 4 operadores booleanos más utilizados. Y ahora vienen los operadores de posición. ADJ, SAME, WTH, NAR, FAR y N. Estos son muy interesantes porque lo que me permiten a mí es poder avanzar y encontrar en ecuación booleana documentos a un nivel de especificidad mucho más alto. La ADJ recupera todos los registros con términos situados uno junto al otro, es decir, aquellos documentos que utilizan los dos temas en su conjunto. El DCAM me recupera todos los archivos donde se encuentre directamente este tema, ya sea por el título, por el abstract, por las palabras claves, etcétera, aunque ellos no se encuentren situados en la misma frase, es decir, los dos temas no estén unidos. Si se encuentran por separado, reitero, ya sea en el título, en el abstract, en las palabras claves y demás, me va a ubicar todos estos documentos. El WTH me va a recuperar todos los archivos donde se asocien estos términos dentro de la misma frase. Algunas veces nosotros buscamos por separado y resulta que los temas como tal están, reitero, con transitividad, es decir, dependen unos a otros, tienen una asociación muy alta. Y para no perder esa búsqueda y esa ecuación booleana que yo tengo, puedo utilizar este operador de posición para ubicarme y recuperar aquellos documentos que yo he dejado de lado. El NAR me permite encontrar todos los archivos, todos los términos ubicados en la misma frase y que se encuentren a menos de 10 palabras de distancia en promedio. Sí, como vamos a ver en las capacitaciones posteriores, en el momento de evaluar revistas, en tomar la decisión de dónde publicar y demás, hay unos indicadores muy importantes como el número de veces que se repite dentro del documento esa palabra clave. Esto es fundamental porque no solo valida la importancia de esta palabra clave, sino el tema real de investigación publicada. Un ejemplo podría ser que se publicó un documento científico sobre el tema de corrupción y corrupción está en el título, pero no aparece sino 2 veces dentro del documento. Es decir, que no es ni la palabra clave ni es el documento. Yo requiero, para garantizar que es un documento científico del tema con alta especificidad de corrupción, que éste se encuentre aproximadamente entre 10 palabras de distancia en promedio. Es decir, todo el documento tiene que trabajar el tema de corrupción. FAR permite encontrar los archivos con los términos ubicados a más de 10 palabras de instancia. Esto es también importante, reitero, para determinar el impacto que tiene el tema dentro del desarrollo del documento. No solo nos hemos equivocado en el momento de las búsquedas científicas, porque damos por hecho de que el documento, volviendo al ejemplo de corrupción, está en el título, dice que es de corrupción, en el resumen es de corrupción, pero no desarrollan nada sobre corrupción dentro de la estructura formal del documento. No hay resultados ni discusión sobre el tema de corrupción. Eso es muy importante en el momento de evaluar si el documento es acertado dentro de mi bibliografía, porque deben obedecer a ello. Esta es una de las formas más significativas que tienen los editores entre las revisiones científicas, al encontrar que muchos autores utilizan la bibliografía de otras publicaciones exclusivamente por el título. El título es algo directo que no necesariamente obedece a las palabras claves. Inclusive,
Para aquellos que ya han publicado y que tienen experiencia en la comunidad científica, saben que no es recomendable que las palabras claves estén incluidas dentro del título formal del documento científico. Las palabras claves deben estar muy consolidadas durante el desarrollo y la estructura del documento científico. Esa es la forma de evaluar si realmente se está desarrollando el tema o de lo contrario no lo es. Entonces, como hay muchos documentos que tienen esa desconexión y permiten para los editores evidenciar que el autor del documento que se está evaluando no tiene pericia en el tema, no tiene experiencia y finalmente lo categoriza como desconocimiento del tema a publicar, es de esperar un rechazo fácil sobre la publicación científica. Por eso es importante tener claro estos operadores booleanos para en el desarrollo de nuestra búsqueda de artículos científicos tener claridad en que las referencias bibliográficas, esas informaciones con las cuales vamos a trabajar nuestro marco teórico empírico, están acordes a nuestro tema de desarrollo. Y finalmente está IN, que permite orientar una búsqueda en un campo específico. Son operadores de posición muy importantes y, reitero, especializados. Están los comandos de agrupamiento, las famosas doble comillas, que nos permiten a nosotros contener las palabras exactas de nuestra búsqueda. Esto es altísima especificidad. Cuando yo coloco en mi ecuación booleana pobreza en el mundo, entre comillas, esto significa que estoy buscando aquellos documentos científicos que trabajen pobreza en el mundo. No pobreza en China, en Perú, en Ecuador, en Brasil, sino en el mundo. Investigaciones donde trabajen varios países, hagan comparaciones, análisis de continentes, entre otras sobre pobreza. Paréntesis, agrupa las palabras y todos los operadores en la cadena de mi ecuación booleana. Este es muy importante, es porque me permite incluir muchos o varios operadores booleanos dentro de mi propia búsqueda para hacer más específico aquella lectura en la plataforma de búsqueda. Y finalmente está la tecla numeral que permite combinar búsquedas previas. Para aquellos que trabajan ya significativamente en búsqueda de información científica en Scopus o en Web of Science, saben que uno puede tener su propia cuenta y a través de su cuenta tiene el archivo de todas las búsquedas anteriores, entonces uno puede anclar las búsquedas de temas con especificidad que tienen repercusión en su nueva investigación. Entonces yo puedo ir sumando y asignando una ecuación cada vez más grande, pero con niveles de especificidad sobre, reitero, el tema que estoy desarrollando. Finalmente están los de truncamiento y los comodines. El asterisco es muy utilizado cuando yo no sé exactamente la variación del término de mi búsqueda. Entonces está el ejemplo de ENF, asterisco. Entonces él me va a buscar enfermero, enfermo, enfermera, enfermedad, etc. Y el signo de interrogación es para no completar la palabra clave, sino que la búsqueda científica se enfoque directamente en las posibles combinaciones. Entonces, como dice el ejemplo, Hertz, pues, lo más cercano sería Herzegovina y aquellos documentos sobre esta nación. O WOM, y entonces me ubicará trabajo científico sobre hombres y mujeres. Estos son los de truncamiento y los comodines. Cuando yo no tengo claridad en el término de cómo se escribe o cómo buscarlo, puedo directamente utilizarlos. Entonces, reiterando, mi ecuación booleana, yo voy a pesquisar, voy a buscar pobreza en el mundo, poverty in the world. Entonces voy a tener esa ecuación grande donde encuentro esta serie de operadores booleanos. Entonces yo ya voy ubicando directamente que el título va a estar buscando exclusivamente en mi primera búsqueda científica
pobreza en el mundo, que se encuentre en el título, que se encuentra en el resumen, que se encuentre en las palabras claves. ¿Sí? Con prioridad pobreza, teniendo en cuenta pobreza en el mundo. Pero este pobreza en el mundo se encuentra entre comillas, lo que traduciría que son palabras exactas. Es decir, yo estoy buscando documentos que tengan información sobre pobreza en el mundo, título, resúmenes y palabras claves. Asimismo, estoy buscando, recuerden, intersección, es decir, estas dos investigaciones, estos dos temas, pobreza y mundo, que estén con una limitación de su interacción exclusivamente a las publicaciones por año, y entonces estoy excluyendo solo documentos al 2020, 2019, 2018, etcétera, hasta llegar finalmente al 2011, y también la intersección con limitación al subárea de esta investigación, pobreza en el mundo, solo social, porque pueden encontrar información de pobreza en el mundo sobre el área de la salud, sobre el área ambiental, no solo me interesa la social. Y asimismo la puedo limitar aún más con sumatoria y exclusiva a la subárea de economía. Efectivamente, nótese que está entre las diferentes comillas que me traducen a mí palabras exactas. Es decir, está limitado el área exacta social, está limitada al área exacta de economía y finalmente está limitado al tipo de documento, artículo. Porque yo puedo trabajar libros, puedo trabajar artículos en todas las variedades que hay y demás, como les expresé al inicio, pero mi recomendación es artículos. Ahora bien, las bases de datos científicas, cuando ustedes están revisando cualquier artículo, van a encontrar que la proporción no supera el 5% de libros. Tengan muy claro, se pueden hacer citaciones de libros para este tipo de revistas, pero se espera que el 95% sean de revistas científicas. Por eso es muy importante tener claridad de que si uno consigue ser citado, uno que está por fuera del sistema, que puede estar publicado por el Centro Editorial UNAD, por cualquier editorial nacional o internacional, es un gran logro que en una revista científica sea citado su libro, lo que lo elevaría directamente a un impacto significativo, podría estarse vinculando en la nueva clasificación de MinCiencias como resultado de investigación. Pero es muy difícil para que una revista científica, el autor, perdón, de un documento en una revista científica pueda llevar ese documento con la exclusión que hay en su aceptación. Entonces, sin más preámbulo, esa es la forma de construir mi ecuación booleana. Sin embargo, hay otra forma directa en términos de la búsqueda ya en la plataforma, pero era muy importante que tuvieran con claridad cada uno de estos diferentes operadores que son muy utilizados y con claridad van a ser útiles en su búsqueda. Este es un pequeño resumen de esos operadores booleanos y la proximidad, truncamiento y demás para tener en cuenta. Ahora bien, recapitulando, nuestro cuarto punto ya es buscar esta información en las diferentes bases científicas, revisarla y evaluar esta información obtenida. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos con claridad que existen bases de datos de información y bases de datos de producción científica. Algunas veces que yo hablo soy muy enfático, olvídense de las bases de datos de información porque realmente no sirven. Estamos trabajando documentos científicos, todo lo que se encuentra en Google no es adecuado, a no ser que sean en Google Escolar la descarga de documentos que se encuentren en bases de datos de Elsevier y de Clarivate. No todos se encuentran ahí. Se encuentran muchos documentos en otras plataformas, pero esta información, estos documentos nos pueden dar puntaje en las bases de datos principales donde se encuentran las revistas que nosotros
buscamos y anhelamos llegar a publicar. Pues por eso las búsquedas en Google Scholar son buenas para descargar los documentos que nosotros previamente hemos seleccionado. Como vamos a llegar al final, buscamos estos documentos. Es decir, para que tengan mayor claridad con lo que yo estoy expresando. Google Scholar es excelente para publicar a través de esta plataforma los PDFs, es decir, los artículos científicos que se encuentran en PDF, yo los puedo ubicar rápidamente por esta plataforma. Si están en la web, por ResearchGate y demás, los ubico a través de Google Scholar. Pero solo voy a ubicar los documentos que previamente he seleccionado de estas bases de datos. Pueden trabajarlo directamente desde Google Scholar, ahí hay mucha información, pero reitero, con claridad. Puede ser que estos documentos, por el hecho de que estén a nivel científico, sean muy buenos, pero no están categorizados a nivel científico como documentos top, y en vez de sumarnos como nosotros esperaríamos en nuestra investigación, en nuestro producto final, puede acontecer lo contrario. Nos van a restar puntaje y efectivamente vamos a ser menos competitivos desde lo más básico que es las referencias bibliográficas. Entonces, trabajamos solo con las bases de datos de producción científica. Ahí están directamente. Ya saben que trabajo solo con Web Science, con Scapes. Entonces, como ya hicimos un recorrido breve de cómo acceder a través de la UNAD a Scapes, nosotros podemos ir directamente a la página de Scapes y hacer nuestra búsqueda. La recomendación siempre es trabajar los términos en inglés. Nosotros vamos a buscar por título, como sabemos, por resumen, por palabras claves. Vamos a hacer esa selección y vamos a trabajar por Reading the Work, que ya saben que es la búsqueda inicialmente determinada sobre la pobreza en el mundo. Vamos a tener una gran cantidad de resultados, es de esperar, es una búsqueda muy ambigua. Vamos a tener 16.592 documentos. Esto fue del año pasado, no he actualizado toda esta información. Y empezamos nosotros a trabajar. ¿Qué es trabajar? Nuestra construcción de la ecuación booleana. Nótese que inicialmente nuestra ecuación es muy pequeña. Solo nos tiene a nosotros los de intersección, es decir, pobreza y mundo. Esa intersección quiere decir que donde se unen estos dos temas, pobreza y mundo, es excluido. Solo vamos a trabajar pobreza y mundo. Nos arrojó 16.592. Entonces vamos a redefinir los resultados y vamos a empezar un proceso de exclusión que es a través del proceso que se hace con los operadores booleanos. Entonces podemos hacer nuestra exclusión a través de documentos que se encuentren en Open Access, es decir, aquellos que son de libre acceso, excluir solo aquellos documentos, serían 2.165, o dejarlo abierto para otro tipo de documentos. Hacemos nuestra exclusión, podemos ir por año, por el título del autor, el nombre, perdón. Podemos ir por, como les mostré en nuestra ecuación básica, sobre el área, sobre áreas, el tipo de documento, si queremos que sean solo artículos, tipo de reseñas, si son libros, etcétera. Podemos ir al tipo de publicación, a la fuente, a las palabras claves, a la afiliación del documento como tal. Es muy importante. Cuando ustedes realizan un producto científico, ustedes afilian dicho producto. ¿Cómo lo hacen? Con su afiliación institucional. Entonces, si está el nombre de Cristian Ávila y yo tengo mi afiliación a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entonces el documento va a sumar a nivel científico para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Cómo repercute este punto fundamental en el desarrollo de nuestra universidad? El ranking internacional, cualquiera, no voy a hablar de uno específico, pero las universidades son rankeadas por el número de investigaciones científicas que ellas tienen. Este ranking, para mi juicio, sería el principal,
Y efectivamente, pues observa uno que el MIT, que Stanford, Cambridge, Harvard están entre las primeras, etcétera, y es por el volumen de publicaciones top en la comunidad científica. Entonces, es fácil evidenciar que Colombia tiene publicaciones de muy buen nivel. Por ejemplo, el ministerio actualmente en ciencias puso la vara de medición muy alta, solo están buscando ese tipo de documentos. A mi juicio es muy excelente, pero no permitió desarrollar un proceso de desarrollo adecuado de los investigadores, sino nos puso a madurar aceleradamente. Pero a futuro, tal vez esta maduración acelerada puede generar que las diferentes instituciones de educación superior en Colombia, a través de la categorización de todos los diferentes investigadores que están afiliados a ellas, generen los productos necesarios y mejore el ranking internacional de estas universidades. Eso es muy importante, que el investigador principal de ese artículo, el autor principal, esté conectado con las diferentes bases de datos correctamente a través de su ORCID, de su identificador personal, y garantizar que la afiliación sí sea de la institución a la cual represente para que el documento sume y lamentablemente no llegue a acontecer lo que muchos documentos científicos generan, la pérdida o la desconexión con su afiliación. Después no puede incluir la afiliación y pues le está quitando puntos muy valiosos, no solo a la institución, sino al país. El país necesita reflejar la producción científica que genera y en muchas oportunidades por el desastre y el desconocimiento de los procesos se pierde. Entonces, yo despliego cada una de las diferentes ventanas y, como les comentaba, fue un ejercicio del año pasado. Empiezo a hacer mis limitaciones, puedo limitar los años, que solo sean los últimos 10 años, puedo seleccionar solo los autores que considero del tema son los más importantes, no quiero leer nada más. Del área hago mi selección solo ciencias sociales, no quiero pobreza sobre medicina, sobre econometría, sobre las finanzas de la pobreza mundial, no quiero sobre ciencias ambientales ni artes humanas, no, solo me interesan los trabajos sociales sobre pobreza en el mundo. No me interesan libros, editoriales, notas, capítulos, revisión, no, solo requiero tipos de documentos, artículos. Y no me interesan otros temas, sino con claridad y especificidad, pobreza. Esa sería mi palabra clave significativa. Entonces, cada vez que yo hago este tipo de restricciones, lo que estoy haciendo es aplicarle un operador booleano para cada una de estas diferentes temáticas. Y voy a garantizar que mi publicación tenga las referencias dependiendo a estos filtros que estoy colocando acá. Recientemente vi un investigador de alto nivel, una persona que ha publicado mucho, pero me quedó sonando que él expresó que para aquellos que estamos adelantando trabajos de doctorado, entonces requeríamos la bibliografía de los últimos 3 años, de maestría de 5 años, y que si estábamos cursando entonces pregrado estaríamos hablando de 5 a 10 años. Esto es muy ambiguo, eso no se puede expresar. Si mi investigación a nivel doctoral fuera de la década de los años 20 sobre la Gran Depresión, ¿qué tipo de información yo requiero presentar como fuente bibliográfica? Es de esperar que yo necesito de la época, estamos hablando de cientos de años, hay información que yo requiero presente, pasada y futura. Entonces no es correcto expresarla de esa magnitud. Lo que yo sí puedo expresar es que en la comunidad científica internacional, yo no puedo superar ese umbral entre 5 a 10 años dependiendo del área de conocimiento. Eso sí lo puedo dejar muy claro. Y también puedo dejar muy claro que el 95%
de mis referencias bibliográficas tienen que ver a artículos y el 5% a libros. Como también puedo dejar también bien claro, porque es casi generalizado en todas las ramas de conocimiento, que en mis referencias debo tener presente la categoría de cada una de estas revistas, cómo se encuentran en los diferentes cuartiles para poder garantizar la proporción de documentos científicos por cuartil que requiere la revista a la cual me voy a postular. Eso es lo que, reitero, se va a trabajar en la siguiente sección, en la de selección de revistas, la próxima capacitación, pero hay que dejarlo muy claro porque todo nace desde esta pequeña revisión. Finalmente, solo imagínense en ustedes que ustedes ya han hecho todo este trabajo y, y les dicen, no, es que solo pueden trabajar ustedes los últimos 3 años o últimos 5 años en pregrado. No necesariamente, porque hay documentos invaluables. Para algunos se llaman clásicos, pero que tienen repercusiones directamente en el momento de exponer las ideas y que son las raíces de todo el proceso. Hay muchos documentos de reflexión, documentos que son críticos sobre documentos base. ¿Yo por qué voy a hablar sobre los críticos y los bases? Tengo el documento raíz, el documento que generó precisamente el impacto por los cuales hoy en día reciben premios Nobel los investigadores a nivel científico. El promedio son 20 a 30 años. Entonces, yo como no voy a citar un documento por el cual hace 30 años un personaje acaba de recibir su premio Nobel. Para tener en cuenta en términos de la academia. A nivel científico, reitero, es diferente. Sin embargo, el tratamiento de esta genialidad al citar noveles tiene mucho impacto y sobre todo el conocimiento preciso en la citación de este tipo de documentos, resultados para los actuales Nobel. Eso tiene un peso muy fuerte en la publicación científica. Ya previamente haber seleccionado, entonces hago la limitación, reitero, por años, por los autores que considero más importantes, por área, subárea, por palabras claves y por tipo de documento. En ese momento observo que efectivamente hubo una reducción muy alta en la cantidad de documentos. Ahora tengo 74. Los 74 documentos brevemente veo abajo, van a encontrar la ecuación booleana muy similar a la que tengo presentemente en mi ejercicio, que es donde hago toda esa serie de limitaciones. Me encuentro directamente que pasé de 16.592 documentos científicos, hablan sobre progreso del mundo, a 74 con autores de alto nivel sobre el tema, que no superan los 10 años, que solo trabajan del área de las ciencias sociales, aspectos dentro del gran área de economía, con tipología exclusivamente de artículos y acentuando los documentos que trabajan pobreza. Ya teniendo esos documentos, yo voy a la parte directamente del análisis de información. Entonces la plataforma de Scopus nos ofrece eso, el análisis de la búsqueda de estos resultados. E ingresando a esas métricas, yo puedo analizar el comportamiento de estas publicaciones en los últimos 10 años que estoy analizando sobre mi tema buscado, pobreza en el mundo. Puedo analizar los documentos como tal en sus lugares de origen, a qué obedecen. La cantidad de publicaciones más alta obedece al país de España, después de Brasil, está Colombia, está México. Entonces, esto es muy importante porque yo puedo de esta forma ir teniendo mi base de datos sobre cuáles son los países que más trabajan esta gran cantidad de temas específicamente sobre pobreza en el mundo. Y voy ubicando sus afiliaciones institucionales para generar redes, procesos de conocimiento abierto, entre otras cuestiones, acercamientos para poder producir, como se dice en parcería, este tipo de temas. Reitero, para el ejemplo de pobreza en el mundo. También puedo ir analizando, entonces, como les había previamente mencionado, dónde se encuentran estas afiliaciones. Entonces, ya sé que
La institución que tiene más afiliaciones sobre el tema hasta el año pasado era la Universidad Nacional de Colombia. Publicaciones sobre pobreza en el mundo. La segunda es la Universidad de Sao Paulo, aquí en Brasil, y así sucesivamente cada una de las diferentes instituciones. Yo puedo profundizar aún más y determinar cuáles son los autores de dichas afiliaciones en la Universidad Nacional de Colombia y así sucesivamente. Puedo encontrar quiénes son las fuentes de financiamiento de estas investigaciones. Entonces, ya sé que el Consejo de Economía, Innovación, Ciencia y Tecnología, específicamente por allá del país de España, es la que genera la mayor cantidad de recursos para este tipo de publicaciones. Está el Consejo Nacional de Desarrollo para Sao Paulo, y así sucesivamente sé cuál es la institución o cuál es la entidad o cuál es la dependencia de dicha institución que financia este tipo de publicaciones. Algo muy importante, reitero, cuando estamos hablando de redes de conocimiento, de ese tipo de acercamiento, reitero, de parcerías y demás. Otros pueden utilizarlo directamente para el concurso y convocatorias de investigación. Algunas universidades extranjeras abren temas abiertos, pero ya teniendo claridad de cuáles temas, cuáles investigaciones pueden tener mayor cantidad de financiamiento, pues es una información invaluable para la presentación y concurso con una propuesta de investigación en una universidad extranjera. Puedo revisar con claridad cada uno de los diferentes autores de los artículos de pobreza en el mundo, definir con profundidad cuál es el autor más significativo, ver sus métricas, su índice H, determinar si el individuo tiene 9 documentos científicos, al menos ha sido citado 9 veces en cada uno de ellos. Entonces es un índice H muy alto, muy positivo. Para que tengan una referencia, un premio Nobel promedia 35, 40. Entonces, para una persona después de que tenga uno, es muy significativo. Si de esos 9, la mayoría son sobre el tema de pobreza en el mundo, porque eso da grado de repercusión científica y de, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Le da mucho más peso a la investigación. No es lo mismo una persona que publica solo un artículo de un tema específico, aquel que es continuo en la publicación científica sobre el tema, tienen 3 o 4, generalmente ya lo llaman gurús, cuando son 9 publicaciones científicas, al menos cada una de ellas ha sido citado 9 meses y coincide con la misma temática. Entonces, teniendo toda esta información, yo voy directamente a la descarga de la información, de que son 74 documentos desde toda esta inclusión a través de nuestra ecuación booleana de 16.000 documentos. Y me da la opción de descargarlo en cualquiera de estos, de cualquiera de estas formas. Y yo voy a elegir CSV, que es un documento muy asequible y muy cercano al documento de Excel. Entonces el proceso es muy sencillo. Yo selecciono la opción CSV. Inmediatamente me sale este formato muy cercano a Excel, donde pues, está, como diría yo, completamente despelotada la información, pero tengo que volverlo compatible y para ello simplemente hago un proceso de transformación. El proceso es muy sencillo. Yo voy directamente a abrir otro documento en Excel y cuando voy a abrirlo correctamente, hago el siguiente proceso. Elijo ese nuevo documento de Excel en datos, elijo la opción de obtener datos, se me despliega una ventana, elijo la opción desde un archivo, me abre otra ventana, elijo la función texto CSV y efectivamente se me abre esta ventana donde yo previamente inserto el nombre del archivo inicial de mi descarga de Scopus de CSV. Le doy importar, me da este nuevo cuadro, selecciono cargar y me entregan información de esta forma. Básicamente lo que hace es
una separación correcta a través de comas y puntos de toda la información que estaba dispersa y me permite a mí saber mi información descargada de Scopus por autor, por título, por año, a fuente de títulos, el volumen, el SUE, exactamente cada una de las diferentes informaciones que yo voy a necesitar para los futuros trabajos, como lo son la selección de revista y dónde publicar. Esta información también es muy importante en el sentido de que yo voy a tener el acceso al título completo, que es el que ya previamente les había hablado, el que busco en PDF. Lo único que tengo que colocar es el título, al final .pdf. Y si se encuentra en Google Escolar, fabuloso, porque ya sé exactamente la categoría de ese documento, sea qué cuartel se encuentra, y efectivamente lo tengo en PDF para poderlo leer y visualizar adecuadamente. No sé si ya tuvieron un tipo de capacitación así. Brevemente lo que uno hace es toma el documento en lectura rápida, revisa si el documento tiene una coincidencia significativa entre el título y las conclusiones. Si no hay unas conclusiones referentes al título, ese documento no sirve, yo lo puedo dejar a un lado. Si tiene esa coincidencia, voy al descremado, que básicamente es revisar la introducción, donde ya con profundidad sé que el documento va a desarrollar, a utilizar, entiéndase como metodología, o obtiene resultados, o discute sobre algo importante de lo que yo requiero, reviso el resumen, y si hay una coincidencia en la explicación de lo que se desarrolla, lo que se concluye y la forma de abordarlo a través de la introducción, ese documento es sumamente valioso para mí. Es la forma que se revisa significativamente todos los documentos. Nadie precisa de leer todos los documentos hasta el momento que hace la selección de los documentos que van a ser parte de su marco teórico. De lo contrario, no, la información que puedas leer es muy positiva, pero los tips son importantes en el sentido que necesitamos avanzar. Y un buen artículo promedia 22 a 35 referencias bibliográficas cuando se está solicitando por la revista, entre 15 a 20 páginas. Ya hay unos artículos muy grandes, ¿no?, en revistas más especializadas, recursos extensos se puede llamar, y el artículo extenso ya puede llevar inclusive hasta 35 páginas. Pero generalmente hasta donde yo conozco, todas las revistas a las que he postulado, revisado y demás, promedian de 15 a 20. Entonces ya saben que esa es la proporción de referencias bibliográficas que deben tener, y estas tienen que ser referencias bibliográficas de alto impacto. Entonces, este mismo procedimiento a través del CBS para descargar en el documento Excel es el mismo que yo realizo tanto en SciDirac como en Web of Science. Y después yo cruzo la información, porque es de esperar que hay varios documentos que se encuentran en las 3 bases de datos, o en 2, o inclusive solo se encuentra en una. Pero es la forma de construir mi base de datos de los documentos que yo requiero a nivel científico. Ya ustedes son más elaborados, si tienen acceso a algún gestor de referencias, si tienen Mendeley, que directamente con Scars, con SciDirac de la plataforma de Elsevier, es mucho más sencillo, porque ustedes pueden descargar directamente los PDFs, descargan la cita, y esto les va a permitir ahorrarse muchísimo trabajo en el momento de la referenciación, porque si la revista pide normas APA, NBTE, Vancouver, Michigan, etcétera, lo único que tienen que hacer ustedes es una pequeña modificación, y en muy breves segundos las referencias quedan totalmente actualizadas al tipo de requerimiento de la revista. De igual forma, la citación dentro del texto también queda acomodada. Pero reitero, eso es de gestión de referencias. No estoy seguro si ya tuvieron esa capacitación o próximamente,
pero eso es fabuloso, ahorran tiempo. Entonces, finalmente, nosotros tenemos que repetir nuevamente el proceso. Eso es lo que debemos hacer. ¿Con qué? Con las otras bases de datos. Estoy hablando con respecto a Ensayirá y Web of Science, pero ya tenemos adelantado el trabajo significativamente porque tenemos nuestra ecuación booleana, o la pegamos directamente en la plataforma de Clarivate, o volvemos al Sevier o repetimos el mismo proceso. ¿Cómo lo repetimos? Es ahí, ingresamos a la plataforma, la UNA tiene acceso también a ella, ingresamos entonces nuestra búsqueda básica, tenemos en este caso 91.970 resultados, y de ahí podemos, véanse al lado izquierdo, empezar a hacer exactamente el mismo proceso en la construcción de nuestra ecuación booleana. Ir limitando, dependiendo a todos los requerimientos, ya sea por año, tipo de artículos. Es el mismo ejercicio que se hizo con Scouts. Entonces, yo puedo abrir la ventana, hacer una limitación entonces por los años, ¿sí? por tipo de artículo, voy a centrar específicamente a artículos, y solo con esos dos pequeños filtros ya tengo una reducción significativa en términos de mi búsqueda, de 91.000 a 569. Pero yo utilizo significativamente esa IRAX porque me permite en un alto porcentaje poder acceder a los documentos. Sí, esa es la diferencia entre esa IRAX y SCAPS, que yo puedo visibilizar y acceder a los documentos en mayor cantidad que posiblemente lo que tiene SCAPS. Entonces solo tengo que descargar el documento y acceso directamente a él. Entonces, había una confusión de cuál era mejor, si era SAIDAC o SCAPS, aunque pertenecen a la misma estructura en la plataforma del Sevier, pero la única diferencia así visible que yo le veo es que los documentos para descargue en mayor proporción es a través de SAIDAC. Yo puedo descargarlos y hay varias páginas significativas donde yo puedo hacer unas traducciones más acertadas que inclusive las de Google Escolar, que ese es otro error, tal vez aquí fuera de contexto. No le recomiendo presentar un documento de producción científica para una revista buscando que ese artículo científico sea publicado cuando están utilizando el resumen a través de Google Traductor y qué sé yo, porque lamentablemente la comunidad científica es muy específica. Hay muchas formas de expresar la terminología. Nosotros lo sabemos en Colombia. Un producto puede ser expresado de muchas formas. Piensen como los tesauros. Necesito es exactamente cómo se puede resolver la forma de expresar un producto que lo comprenda el resto del mundo. Entonces, una buena traducción hace precisamente ello. En Google Escolar no. Entonces, cuando la revisión lo está realizando un editor, el editor generalmente es 95% inglés, 5% español. Un buen editor maneja ese idioma. Lo primero que le hace es las revisiones del abstract en inglés, porque él sí puede enviar ese documento. Hay muchas revistas que aún reciben artículos científicos en español, pero este revisor es el primero en la lectura, el editor. Cuando no comprende adecuadamente el resumen, ese abstract, inmediatamente lo rechaza. Puede ser un documento excelente, pero lo rechaza. Algunas revistas tienen ese flujo sencillo de 1 a 3 meses, pero puede acontecer revistas científicas que el editor se demora 6 meses en hacer esa primera revisión. Y por culpa de ese resumen eh, que se encuentra en otro tipo de traducción como el Google Traductor, lo rechaza. Y se ha perdido 6 meses de productividad científica en visibilización y en futuras correcciones, porque el hecho de ser rechazado en un artículo científico es positivo cuando se obtienen las diferentes recomendaciones a realizar.
pues es totalmente desastroso es cuando por este término de una traducción mal hecha devuelven el documento porque lamentablemente no pasó ningún proceso por ningún par a ciegas, entonces simplemente el comité editorial de la respectiva revista te envía. Y hay algo muy feo, hay algunas revistas científicas que los editores van marcando. Entonces, cuando se presenta la persona, evalúa si esa persona tiene una trayectoria y si no tiene la trayectoria, lo castiga. Inclusive hay sanciones de varios periodos donde puede someter usted un artículo y otras cosas que, bueno, vienen al lugar, pero en este momento nos extendemos. Lo más importante es que hay formas de minimizar ese riesgo y ese impacto, porque en Colombia, nosotros siendo de habla hispana, tenemos áreas de conocimiento muy grandes, pero tenemos muy reducida nuestra posibilidad de publicación científica. Entonces no podemos quemar las poquitas posibilidades de publicar um, que se encuentran dispersadas. Varias aquí en Brasil permiten publicar en español, Argentina, en Chile, Perú no tiene muchas, pero sí México y España. Y reitero, son pequeñas las posibilidades, la intención no es perder esta línea. Entonces, espero haya sido muy productivo todo este proceso, hayan comprendido la importancia de esta ecuación booleana en una búsqueda inicial para nuestra bibliografía científica, para montar nuestros referentes y para trabajar, reitero, tanto el marco teórico como empírico, básicamente el mismo proceso que se hace en SCAP, se hace en SciDirac y finalmente es el que nosotros vamos a realizar en Web of Science. Es exactamente el mismo y al final el descargue de la información pertinente, recuerden lo que sale en CBS, ustedes hacen la transformación a Excel y después pueden aplicar filtros para hacer el cruce de aquellos documentos que están repetidos y finalmente tener información que a su juicio, porque es muy personal, va a generarle su trabajo. Un buen trabajo desarrollado sobre un tema específico va a garantizar continuidad a través del tiempo. Ya ustedes, después de hacer este tema de la ecuación booleana, la pueden ir actualizando, ya le quitan un año, le aumentan, van trabajando sobre la misma ecuación, porque muchas veces nuestra productividad científica se demora en ser efectivamente publicada, pero esta productividad la podemos actualizar y debemos estarla actualizando, porque ese también es otro criterio lamentable de exclusión. Cuando el revisor mmm, revisa, valga la redundancia, este editor tiene en cuenta la periodicidad de la bibliografía que usted está teniendo en cuenta, y si usted se demoró un periodo de tiempo, es posible que varios documentos científicos muy importantes o relevantes de actualidad hayan sido publicados y por tanto usted no haya hecho esta revisión. Asimismo, tengan en cuenta de que los últimos 2 años han permitido publicaciones que estén visibles aún sin ser publicadas en temporalidad. Estamos hablando que ya se puede evidenciar 2022, 2023 para el primer semestre. Entonces ya las búsquedas se tienen que dejar abiertas porque fácilmente podemos tener acceso a los resúmenes y posiblemente al título y a las palabras claves de documentos que en los próximos 2 años van a salir publicados, pero en este momento están visibles. Entonces nos permiten evidenciar las tendencias de las próximas publicaciones científicas y limitar exactamente nuestro trabajo. Entonces yo creo que hasta aquí sería lo que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Profesor Cristian, le hacen una solicitud a través del chat. Dice que si es posible devolver la presentación a la transformación en Excel, el paso a paso. Sí, así brevemente,
Lo que se presenta para la descarga de información de cualquier base de datos científicos es similar. Yo la puedo descargar si tengo mi gestor de referencias, que sería lo ideal, pero cuando no cuento de ella, el mejor formato de descargar y el más cercano a Excel es el formato CSV. Yo lo selecciono. Al seleccionarlo, él me lleva toda la información directamente a un documento de Excel, el cual yo grabo con el nombre que ustedes consideren pertinente, y posterior a ello abren un nuevo documento en Excel. Eso es lo que se llama un proceso de transformación. Cuando abren el nuevo documento en Excel, entonces lo que ustedes van a hacer es importar ese documento CSV. Para ello, entonces ustedes eligen en el nuevo documento datos. Al seleccionar datos, eligen la opción obtener datos. Se abre una ventana, eligen la opción desde un archivo, se abre otra ventana y ahí aparece desde un archivo CSV. Deben tener claro ya pues el nombre con el cual definieron el archivo de descarga de Scopus, o si fue por SAIDAC o por cualquier otra base de datos. Se les abre esta ventana, ingresan el nombre que ustedes definieron para ese archivo inicial de CSV, que ahora va a ser abierto en Excel, y les aparece básicamente esta ventana de transformación. Ustedes les dan la opción de cargar y directamente les abre el documento. Ahí solo tienen que grabar y queda el documento como se requiere en Excel. ¿Sí sería yo? Listo, doctor Cristian. No vemos más preguntas en el chat. Varios de los compañeros han dado un agradecimiento muy especial y yo me quiero unir a ese agradecimiento por su disponibilidad y por siempre estar atento cuando le hacemos el llamado para que nos compartan estas cualificaciones. Entonces, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, y a los compañeros que están conectados con nosotros los invitamos para el próximo jueves, perdón, jueves 21 de octubre, para continuar con la sesión de selección de revistas que también está a cargo del doctor Cristian Ávila. Entonces, teniendo en cuenta, doctor Cristian, que no tenemos preguntas en el chat, me voy a permitir dar por terminada la sesión, no sin antes agradecerle sinceramente a usted, a los compañeros que están conectados. Sabemos que tenemos algunas cruces en algunas actividades en simultánea, son varias actividades que se están desarrollando el día de hoy, pero no Sí. por eso resaltar la importancia de la sesión del día de hoy, porque nos aclararon muchos conceptos y muchas dudas que teníamos sobre el proceso de clasificación y búsqueda de las revistas. Entonces, muchísimas gracias. No sé, doctor Cristian, si quiere hacer una última intervención de motivación a nuestros compañeros para que asistan a la próxima sesión, y nosotros daríamos por terminada la sesión del día de hoy. No, les reafirmo, muchas gracias por la oportunidad, ingeniera Irina. La intención es poder transmitir pues una serie de experiencias para poder consolidar el proceso de investigadores en producción científica en nuestra amada UNAD. Deben comprender que cualquiera puede publicar, solo hay una pequeña diferencia entre publicar cualquier documento y publicar documentos científicos. Y eso es lo que no solo se requiere por parte de nosotros dentro de la universidad, sino efectivamente el país, para que el país tenga mejor representatividad. Esta primera capacitación que he dictado está muy enlazada con la siguiente, la selección de revistas, porque mm, nos ahorra mucho tiempo. De pronto varios conocen el proceso, les puedo colaborar en comprenderlo mejor, o inclusive en generar una que otra duda que a muy corto plazo va a ser completamente beneficioso, porque todos estamos no solo en una carrera contra el tiempo en el proceso de producción científica, sino que también
estamos en un proceso para no desilusionarnos. Es muy triste durar 3 años en una investigación científica y por errores básicos, en mi caso personal, 2 años después me llega la notificación que no fue publicada esta investigación y eso es desilusionante. Pero gracias a que se hizo un excelente trabajo, vienen las recomendaciones pertinentes y ya está aceptado en otro tipo de revistas. Y eso es lo que se va a trabajar en la siguiente sección, selección de revistas. Yo disparé a revistas de muy alto nivel, a revistas top, y entonces hay una recomendación de trabajar de revistas top, pero no en los cuartiles más altos. Hay una diferenciación entre las mismas revistas de ese mismo cuartil tan alto, que es lo que se explicaría la próxima capacitación, pero lo importante es que todos son pinitos que a nivel virtual científico lo van valorando. Entonces, todo se puede, solo que hay que tener un poco de disciplina y tener, entre más información sobre los procesos tengamos cada uno de nosotros, va a ser mejor. Así como ustedes aprenden, yo también, porque cualquier duda o inquietud me pone en la tarea de revisar y estoy es para aprender. Más que todo es para ello, para no cometer los mismos errores y mejorar el proceso, ser más productivo. Entonces, les reitero, muchas gracias. Nuevamente, para usted, doctor Cristian, muchísimas gracias por facilitarnos esta cualificación y darnos a conocer todo su aprendizaje. Entonces, los invitamos para la próxima sesión. También se va a realizar de 10 a 12 del día. Es necesario para poder recibir información que se registren. Les recomendamos diligenciar muy bien el correo. Hay algunos correos que rebotan, no sabemos por qué, de pronto quedan mal diligenciados. Entonces, esa es como la recomendación que les damos, porque a vuelta de correo les vamos a dar la grabación de las sesiones que se han realizado hasta el momento y de igual forma el formato de evaluación. Recordemos que estas dos acciones, participar en las conferencias y hacer el proceso de evaluación, son necesarias para finalmente lograr la certificación de estas cualificaciones. En esta oportunidad, para esta cualificación en producción científica, el doctor Juan Sebastián nos ha recomendado bajar el porcentaje de participación y solamente con el 70% de asistencia a las cualificaciones los docentes lograrán la certificación. La certificación es un apoyo para motivar a los docentes que han permanecido en las sesiones y la otra es lograr la publicación de un artículo científico. Ese es el objetivo de todas estas sesiones, ¿cierto, doctor Cristian? Sí, ingeniera, exactamente. Esa es la intención, esa es la prioridad. Sí, darles a conocer todas las herramientas, todas las inquietudes que tienen ustedes frente a la publicación de los artículos científicos para que finalmente ustedes puedan lograr cumplir con esa meta. Entonces, por el día de hoy, un agradecimiento muy especial a todos los compañeros que están conectados, un agradecimiento desde el Sistema de Gestión de la Investigación para usted, doctor Cristian, por habernos permitido conocer mucho más de este tema y feliz resto de día para todos. Feliz día, compañeros, muchas gracias.